el estudio del libro de los Hechos, mis hermanos. Por eso es un día especial. Y ya veremos al final por qué. Hoy es un día en el que, pues, yo creo que la mayoría de ustedes, si no todos, mis hermanos, hemos estado aquí desde el principio que se empezó a dar las enseñanzas del libro de los Hechos. Entonces, ahora tenemos ahí una biblioteca. Hablaba yo al principio, mis hermanos, que si de repente tienes curiosidad, hay algo que no entiendas acerca del libro de los Hechos, yo creo que lo hemos explicado con detalle para poder entenderlo. Lo único que tienes que hacer es tomar tu Biblia, ir a la página de la iglesia y entonces ir al capítulo O que no entiendes y ahí vas a encontrar, vas a ver que Dios te va a seguir hablando, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Cuántos se sienten afortunados por lo que Dios nos ha dado? Amén. Porque significa mucho, significa vida, significa qué, tantísimas cosas, ¿no? Entonces, a lo largo de un año hemos estado estudiando este libro y hoy, mis hermanos, Dios nos ha permitido concluir. Hoy obtenemos una certificación por parte del Señor Jesús y entonces si tú volteas a ver, si tú vistazo atrás, yo creo que de repente entendíamos, pero yo creo que hoy puedes, al igual que yo, podemos entender mucho más acerca de las cosas de Dios, ¿no? ¿Qué tantas cosas nos ha enseñado el libro de los Hechos? A mí me ha ubicado en todos los aspectos, mi visión ahora es otra. Entonces vamos a concluir, mis hermanos, vamos al capítulo 28 del libro de los Hechos. Voy a seguirme apoyando con la versión Reina Valera contemporánea y con Reina Valera 60. Puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a leer el versículo 1, lo leemos, vamos a leerlos todos, mis hermanos, como hoy vamos a concluir, vamos a leer el primer versículo y el último, mi hermano, lo leemos todos juntos, para juntos decir, así sea. Ok, dice, en el nombre de Jesús, Reina Valera 60, todos juntos, mis hermanos, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Toma por ciento, hermano. Estábamos platicando al principio, mi hermano, del servicio que parece que el libro de los Hechos pasó en un mes, 2 meses, ¿verdad? Como que Lucas nada más llevó 2 hojitas y que empezó a anotar, y no, mi hermano, han pasado ya algunos años. Han pasado que tantas circunstancias, cuántas exposiciones a muerte no han tenido los apóstoles, comenzando primero por Pedro, por Juan, encarcelamientos. De repente también cómo es que el Espíritu Santo empezó a obrar, y ahora que estamos también estudiando el Espíritu Santo, creo que van de la mano y creo que ahora podemos entender muchas cosas acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a dejar pendiente para el domingo, mis hermanos, el tema, la serie del Espíritu Santo. Iba a seguir con el tema viviendo en el Espíritu Santo y después va a seguir llenos y la llenura del Espíritu Santo. Pero vamos a la misión que el Señor nos ha dado, gloria a Dios, porque así como el libro de los Hechos, los apóstoles empezaron a ir a las misiones, a concluir con los mandatos que el Señor les hacía yendo a predicar en otras partes. Ahora nos ha llamado a nosotros y es un placer, mi hermano. ¿Por qué? Porque nadie lo está haciendo, lo está haciendo el mismo Dios. Eso nos hace sentir, debería hacernos sentir privilegiados. ¿Por qué? Porque el que de repente tomen en cuenta Casa de Oración Chimalhuacán, Fuente de Agua Viva, yo creo que es un privilegio, mi hermano. No, pudo haber sido cualquier otro. ¿Cuántas iglesias tú crees que hay aquí en Chimalhuacán? Muchísimas. Bueno, de todas esas muchísimas, Dios ha escogido a Casa de Oración Chimalhuacán, Fuente de Agua Viva. ¿Cuántos siervos tú crees que hay aquí en Chimalhuacán, hermano? Entre buenos, a medias y no. Miles. Bueno, hermano, de esos miles, Dios escogió a la manada pequeña que hay aquí. ¿Qué hubo? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Nos vamos a deleitar, mis hermanos, vamos a concluir. Entonces, pareciera que fue todo en un pequeño lapso, pero no, mi hermano. Fueron meses, fueron algunos años los que ya han pasado en el caminar de la iglesia y Dios no los ha abandonado. Por el contrario, Dios sigue con nosotros. No los dejó a ellos y sigue con nosotros. ¿Por qué? Uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es eterno. ¿Para qué preocuparnos, hermanos, si perecemos? Ay, mis hijos, ay, que me ponemos la llorona, hermano. ¿Verdad? ¿Para qué nos preocupamos?
Si nuestro Dios es eterno, pereceremos nosotros, pero nuestro Dios continuará la obra que Él empezó, porque lo que Él empieza, lo termina. ¿Y por qué, mi hermano? Porque la palabra que hemos predicado a nuestra familia, a nuestros hijos, dice que irá, pero que no volverá a vaciar. Amén. ¿Cómo no gozarnos y deleitarnos con un Dios así? ¿Cómo no confiar en un Dios así? De repente queremos verlo, mi hermano, pero aquí podemos ver que no fue poquito tiempo, sino que fue mucho tiempo. Lo que Dios dejó registrado aquí por medio de Lucas. Entonces, fíjate, hablamos del tiempo, en la distancia. ¿Qué tanta distancia no se recorrió, mi hermano? Fueron kilómetros, días que recorrían los apóstoles para predicar la palabra. ¿A poco no? En este caso, desde donde habían zarpado, mi hermano, tan lejos, se pararon en un lado, ahora ya están, ya vieron que había tierra, y fíjate lo que va a pasar, mi hermano. Malta, dice que una vez a salvo supimos que la isla se llamaba Malta. Malta es una isla, mi hermano, con 27 kilómetros de largo y 14 kilómetros de ancho, unos 96 kilómetros al sur de Cilicia. Ninguno de los navegantes había estado antes en esa bahía, conocida hoy como la bahía de San Pablo, donde estuvieron naufragando. Qué curioso, ¿verdad? La bahía de San Pablo. Versículo 2. Allí los habitantes nos trataron con mucha amabilidad. Como estaba lloviendo y hacía mucho frío, nos recibieron a todos con una fogata que hicieron. Tremendo, ¿verdad? Imagínate que los hubieran recibido a garrotazos como a las tribus, que luego no quieren que se acerque porque los contaminan, hermano. Los pensamientos malévolos de aquí de la ciudad, de la urbanidad, puede contaminar a los que están aislados. No, de repente diríamos, ay, ¿qué haría yo en una isla sin internet? ¿Qué haría yo sin televisión? No, muchísimas cosas, hermano, estaríamos más sanos. No habría Coca-Cola, no habría tantas cosas, tantas tentaciones. Pero bueno, es tremendo, mi hermano, y como decíamos, ¿quién quiere ser tú, Jonás, o quiere ser Pablo? ¿Por qué? Porque Pablo iba obedeciendo al Señor y fue de bendición para el barco donde él iba. Sin embargo, Jonás, por la desobediencia, por el titubeo, ¿qué? Era maldición para el lugar donde iba. Y en verdad muchas veces somos así, mi hermano. O somos bendición o somos maldición. ¿A poco no? Amén. Imagínate si somos maldición, hermano. ¿Cómo es que a final de cuentas aventaron a Jonás? Imagínate, yo a veces me imagino esa escena, mi hermano. El mar, la turbulencia, eso me da miedo. Una de las cosas que tengo temor es al mar, algo que yo no puedo hacerle frente, hermano. Le tengo temor al mar. Lo admiro, me gusta meterme al agua, pero cuando veo las olas, veo el poder de la naturaleza de Dios y digo, ay, nanita, ay, no me voy a meter. Entonces, ver todo eso, pero en un lugar donde tú dices, no, pues si siento que ya me ahogo, tomo agua, me salgo. O sea, hay tierra. Pero imagínate estar donde ya no hay nada. Yo me he puesto a pensar en eso. ¿Cómo sería de impresionante? ¿Cómo es que Pablo mantenía esa tranquilidad, esa firmeza, esa confianza en Dios, estando en todo eso? Por una razón. La misma razón que deberías de tener tú y que debo de tener yo. ¿Que qué? Tenemos testimonio, hermano. ¿No dice este libro sagrado y bendito que cuando las olas se elevaban y la turbulencia, la tempestad, Jesucristo dijo, cálmense, ¿qué les pasa? Y todo se calmó. ¿A poco no? ¿Cómo puede ser que de repente cuántas personas se ha tragado el mar, hermano? Y a Jonás no solamente se lo tragó una ballena, sino que también y ahí Dios lo mantuvo vivo, lo perseveró, mi hermano. ¿Por qué tú y yo hemos de tener miedo? Solamente por una razón, la misma por la que Jonás tenía miedo, por desobedientes. Porque si tú eres obediente como Pablo, entonces vas a estar confiado en tu Dios. ¿Qué diferencia, verdad? Y a final de cuentas, en todo el caminar de los apóstoles, eso es lo que los mantenía confiados en su Dios, en nuestro Dios, en Dios, ¿qué? La obediencia. Cuando nosotros no estamos a medias tintas y caminamos, tenemos miedo, titubeamos, dudamos. Necesitamos la vista para confiar. Se nos olvida que andamos por fe
no por vista. Hay una frase que subí hoy a mi página de Facebook, que aunque cayeran 1000 milagros, pero si no está escrito en la Biblia, no nos hagamos partícipes de eso. Porque no andamos por milagros, andamos por obediencia a Dios, por amor a Dios. ¿A poco no? Pablo lo hacía así, hermano, por eso. ¿De dónde sacaba tantas fuerzas? Tanto ánimo. Se lo zarandeaban, lo golpeaban, lo correteaban, le pegaban, lo maldecían, murmuraban, lo acusaban, lo encarcelaban, tantas cosas. ¿De dónde sacaba tanto ánimo Pablo, mi hermano? No iban sus fuerzas, iban las fuerzas del Señor. Se va a poner tremendo, mi hermano. Entonces dice que sacaron algunas ramas secas para echarlas al fuego, así lo recibieron. Ay, vienen los aleluyos, hipócritas, que esto y lo otro. Y si es verdad, hermano, nos van a recibir así. Pero a Pablo lo recibieron. Ahora, ¿por qué recibieron a ese grupo, hermano? Bien. ¿Porque eran buenas gentes los de la isla? ¿O sería que Dios tendría algo que ver ahí? Porque ahí va uno de sus hijos. Donde vayas tú, mi hermano, eres bendición. Porque dice la palabra de Dios acerca de Abraham que a los que te maldijeren, Dios los maldecirá, pero a los que te bendigan, Dios los bendecirá. Muchos lo saben, hermano. Muchos el Espíritu Santo les puede hablar, bendícelo porque es mi siervo, es mi hijo. Y por eso te van a decir, por eso te bendicen. No crees que porque estás bonito, estás bonita. No es porque eres buena gente, es por la gracia de Dios. Amén. Es por el que está en ti. Entonces, para echarlas al fuego, coma, pero una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Una víbora, mi hermano. Está tremendo esto, nos va a poner bueno. Una víbora. ¿Qué es una víbora? Una serpiente, hermano, que tiene veneno mortal, te pica y te mueres. Te da el patatús antes de morir, te sufres. Si no llegan, ¿tú crees que en esos tiempos tendrían antídotos? Además la mera oración de Dios, que la oración de Dios no lo levanta, pues adiós. Entonces imagínate, hermano. Pero hay algo interesante, dice, pero la víbora es interesante porque no creas que tiene todo lo que tenemos ahí, postes para andar viendo, ay, hay una víbora, mátala. ¿Te imaginas si llegaron de noche? No se veía. Inclusive de día, ¿cómo puedes tú de repente ver se camuflajean las serpientes? Ellos fueron confiados, agarraron un bonche de ramas secas y lo pusieron ahí. Le prendieron fuego y ahí va Pablo. ¿Por qué el Hijo de Dios? ¿Por qué no fue uno de los malhechores, hermano? ¿Por qué no? ¿Te acuerdas que en ese barco iban malhechores? Iban ya personas también condenadas. ¿Por qué no fue uno de ellos? ¿Por qué tenía que ser el Hijo de Dios? ¿Por qué tenemos a veces que ser nosotros? ¿Por qué, mi hermano? Y luego esas las medias tintas, se te va a olvidar esto. Marcos 16:18 dice, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí el Señor lo está corroborando, mi hermano. Está confirmando su palabra y su fidelidad, su amor, su respaldo contra nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Entonces, qué casualidad que le toca a Pablo. Dios es bien misericordioso. Pudo haber puesto otro de carne de cañón. O el mismo diablo, ve, agarra la varita, no te va a pasar nada. Pudo haber dicho muchas cosas, pero sin embargo Dios hizo que fuera, porque no es ni siquiera coincidencia, que fuera uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos tenemos la protección de todo. Siempre ten en cuenta que si Dios te manda al frente de todo, hermano, como pasó con Pablo, o tal vez Dios espera que tú vayas al frente de tu familia. ¿Por qué? Porque tú tienes la protección del Dios Todopoderoso. Aquí no venimos a estudiar nuestras aventuras ni nada, no venimos a estudiar la palabra de Dios. Y ahí está el testimonio que nosotros podemos respaldar con nuestra propia vida. ¿A poco no? Amén. Versículo 4, mi hermano, dice: cuando los lugareños vieron que la víbora pendía de su mano, santo Dios. Una de las cosas, te voy a ser sincero, mi hermano, que yo como que le tengo así como que ñañaras, son las serpientes.
Yo siempre he dicho, hermano, yo me he puesto a pensar así conmigo mismo y diciéndome a mí mismo, ¿a qué le tienes miedo tú? Yo creo que me podría enfrentar a un león, aunque me despedazara. Yo sé que me va a matar. A un tigre, a otro animal. Pero fíjate qué curioso mi pensamiento hablando de mí. A una fiera de gran tamaño. Pero ¿por qué es que le tengo miedo a una pequeñita? No lo sé, pero como que le tengo miedo a las serpientes. Pero sin embargo, eso te hablo en mi carne. Pero mi espíritu te dice, Juan Carlos, que un día tienes la oportunidad, o Dios te manda al frente de todo y te toca ir por las ramas, ya lo voy a tener en la mente. ¿Te imaginas cuando vamos a Oaxaca? Venga la hermana Ángeles y mi hermano, pues dice, hermano, traigas esas ramitas, llévese al hermano Pedro, y el hermano Pedro, bueno, ahorita vengo, no, no te la alcanzo. Bueno, pues voy ahí, estoy seguro que el Señor me va a recordar esto. Y si me toca la víbora, Señor, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hizo Pablo. Fíjate, cuando los lugareños vieron que la víbora pendía de su mano, dice Reina Valera, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién escapado del mar, la justicia no deja vivir? Tremendo, ¿verdad? Reina Valera contemporánea dice, se dijeron unos a otros, con toda seguridad este hombre es un homicida, pues logró escapar del mar, pero la justicia lo ha alcanzado y no lo dejará vivir. En otras palabras, mi hermano, este hombre tiene mucha suerte, pero se ve que es hierba mala. ¿Y hierba mala? Pero ahorita sí se le va a hacer con la víbora, porque habrá podido haber salido ileso del mar, de todo lo que pasó, pero con la víbora, no, y ahora sí ya chafeó. Ahora sí ya se acabó su vida. Eso es lo que pensaba el hombre. Pero digo, no sabían del contexto, no saben nada del contexto. Muchas personas van a hablar de ti sin saber el contexto, sin saber cuál es el propósito de tu vida. Y tú siempre confías que si el propósito de tu vida es que si Dios te dijo que fueras, que es necesario que tú vayas a testificar en Roma, hasta Roma Dios te va a acompañar. Y en el momento, aún en Roma, cuando Dios diga es el momento en el que, aunque te echen a los leones, es hasta que Dios diga. ¿Cómo? No sé, Él es Dios. Por eso estoy tranquilo y confiado, porque en mí no hay respuesta, en mí no hay solución, en mí no hay nada, pero en Dios sí. ¿A poco no, mi hermano? Entonces, se le ha escapado a todo, pero hoy sí ya se le apareció Chapo este. Versículo 5. Pero Pablo se sacudió de la víbora, perdón. Yo creo que todos éramos lo mismo, ¿no? Vemos la víbora, ¿qué es lo que hacemos? La reacción humana. Haces lo que sea, bailas, echas maromas, con tal de que se te caiga lo que se te pegó. Y esta cayó en el fuego. Yo de repente, hermano, por muchas predicaciones en las que se ha usado esta parte escritural, hay un hermano que sí llamó a su predicación saco de la víbora. Y entonces te dejas de repente llevar por lo que escuchas acerca de este tipo de títulos que usan este versículo. Pero te puedo decir que apenas hasta hoy, viendo todo el contexto del libro de los Hechos y siguiéndolo de una manera minuciosa, ahora puedo entender lo que quiere decir esa parte. Que antes yo creía que, porque hay muchos predicadores que usan ciertas partes y le dan el significado que ellos quieren. Y eso es incorrecto, no podemos hacerlo. Debemos de llevar el contexto de la Escritura, porque ahí es donde tiene poder verdadero, genuino y que Dios va a respaldar. Si nosotros usamos otro contexto y se nos aparece una víbora y dejamos que nos muerda, puede que muramos. ¿Por qué? Porque Dios no dijo eso. Dios no dijo exactamente. Pero es lo que hacen muchos predicadores. ¿Por qué a veces no pasan los milagros? No, hermano, venga, aquí hay milagros, aquí está el poder de Dios, como decía Simón el Mago, ¿no? Y de repente, ¿por qué? De repente es una persona, lamentablemente son personas que son bien necesitadas, que en verdad necesitan la ayuda de Dios y les dicen eso y no pasa. ¿Te has notado eso? Y que a veces que son personas que no tienen tanta necesidad y les pasa el milagro, les pasa la bendición.
recibe la bendición. ¿Por qué, mi hermano? Está tremendo esto. Entonces, dice, pero Pablo se sacudió la víbora y esta cayó en el fuego. Primero, es interesante, me llama la atención, hermano, que la víbora no se avienta ni nada, sino que estaba camuflajeada. Es hasta que siente el fuego cuando ahí brinca y de repente Pablo la siente en la mano y se sacude. Entonces dice, y esta cayó en el fuego, sin que Pablo sufriera ningún daño. Hermano, tú puedes ver todos los peligros que hay a tu alrededor. ¿Cómo puedes entonces estar tan tranquilo si no puedes ver? Precisamente porque ahora nuestra fe está fundamentada en el que todo lo ve. Y Él es el que nos va a cuidar. Yo te puedo decir que aunque yo veo, hermano, si aunque veo, me tropiezo, imagínate el que no ve. Los hermanos tienen justificación, pero yo, que sí veo y que ya me di un tropezón, que ya me raspé, que ya esto, y eso que veo, voy viendo por dónde voy caminando. Pero estoy limitado a ver a un ángulo. De repente yo le platicaba, ayer a la hermana Lorena, fuimos allá a Texcoco a ver lo de las placas del carro, y entonces yo le estaba platicando, me dijo, ¿sabes qué? A mí se me quedó eso de cuando trabajé en seguridad en cierto hotel, de que como que yo analizo a la gente, como que ya vi qué zapatos traen, qué esto, qué el otro, qué aquello, pero a veces es todo lo contrario, no pongo atención. O sea, como que necesito estar concentrado y así como que ya vi y dije, hermano Perito trae aquí escondidas. Y hermano, y identifico muchas cosas, pero hay veces que no. Hay veces que ya voy yo en mi mundo, en la noche, ya me voy a la casa después de salir de aquí, ya voy pensando así, voy en mi mundo. Hubo una vez que iba tan en mi mundo, hermano, que tenía un perro colgado de aquí de mi pierna y yo ni en cuenta, hasta que sentí pesado. Le dije, ay, ¿eso qué es? Y era un perro, ¿por qué? Yo iba en mi mundo platicando con Dios. O sea, cosas así. Gloria a Dios porque estamos conectados con nuestro Dios. Pero ves que no vamos así, ya vemos al perro desde la esquina, ni nos hace caso, pero ya tú dices que ya te vio, que ya te está echando las intermitentes, que cuidado, por aquí no pasas. Entonces fíjate cómo Pablo con toda tranquilidad, con todo eso, hermano, entonces él va y agarra pero le toca a él, porque Dios quiere que sí, que fuera, Dios quiso que fuera él, Dios quiere que sea esto. Así de sencillo. Y es interesante porque hablando de manera simbólica, ¿qué es la serpiente? ¿Quién simboliza? ¿Y qué pasó con la serpiente? ¿A dónde va a ser lanzada? ¿A dónde se va a ir? Al infierno, al fuego que no va a cesar. ¿Quién la lanzó? Entre comillas aquí fue Pablo, pero ¿quién dirigió a Pablo? ¿Quién llevó a Pablo hasta ahí? ¿Quién mantuvo a Pablo ahí? ¿Quién hizo que? ¿Tú crees que haya mordido a Pablo? Probablemente, es lo primero que hacen las serpientes. Yo creo que es lo primero que ha de haber hecho, como todo animal se defiende, más una serpiente, lo primero que hace es que cuando se siente intimidada, te va a atacar. Entonces cae en el fuego. ¿Quién es el que le quitó todo eso? ¿Quién es el que nos libra de ser nosotros los que caigamos al fuego? El Dios de Pablo. Entonces, eso es interesante, mi hermano, de una manera espiritual. Versículo 6. Pero Pablo no sufrió nada, hermano, no le pasó nada. Versículo 6. La gente esperaba que Pablo se hinchara o cayera muerto, que es lo que usualmente pasa, por lo menos desmayado del susto, brincando, quítamela, pero sin tener nada ya. ¿A poco no? Pero como después de mucho esperar vieron que no le pasaba nada. ¿Te imaginas a Pablo? Se sacudió la mano, la tiró, cayó al fuego, tan, y todos, no, ahora sí ya se lo cargó el payaso, dicen por ahí. No, ahora sí ya chafeó, va a colgar los tenis. Ahora sí ya se le acabó a Pablo. Y pasa el tiempo. ¿Y sabes qué es interesante, hermano? ¿Tú qué sabes si a donde vas a comer te echaron la brujería, te dieron un tololoche? Hablando en otros idiomas, te dicen por ahí te dieron agua de calzón, hermano, para que te murieras. Y se te quedan viendo así como de que allá ahorita va a colgar el pico, no, ahorita ya va a colgar los tenis. Y no, Pablo,
pagas, dejas una buena propina porque te supo deliciosa la comida y dices, luego nos vemos, regresaré. Este ya no va a regresar, y de repente pasa un día, 2, 3, y los brujos, los que procuran nuestro mal, se dan cuenta de que no nos pasó absolutamente nada. Al contrario, Dios nos bendijo más. Aleluya, gloria a Dios. ¿A poco no? Amén. Porque así está escrito, como veíamos en Marcos, ¿qué? Marcos 16, 18. Hay que llevarlo con el endemoniado para que ahí los avergüence y vean que no es cierto, y de repente se sale el demonio. De repente empiezan a pasar muchas cosas. Cuando tú estás contextualizado y familiarizado con las escrituras, si no, le vas a echar agua bendita, le vas a hacer la señal de la cruz para que se salga. Entonces dice, pero como después de mucho esperar vieron que no le pasó nada, cambiaron de parecer y lo consideraban un Dios. Hechos 14, 11 y 12 dice, al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica. ¿Te acuerdas de esa parte? Los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. El versículo 12 dice, a Bernabé lo llamaron Júpiter, y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. ¿Te acuerdas de qué parte? ¿Dónde andaban? ¿Desde dónde andaban? Desde Atenas, mi hermano. Andaban en Grecia. Santo Dios, andaban. ¿Hasta dónde nos lleva el Señor a veces, verdad? Me acuerdo cuando yo luego, siempre cuando vengo de allá de casa de oración, Ciudad Deportiva, mi hermano, siempre que vengo caminando por la avenida en la noche, siempre digo, ¿hasta dónde me traes, Señor? Nunca vine aquí a la Ciudad Deportiva y mira, hoy vine a predicar tu palabra. A la Merced dije, ¿hasta dónde me traes, Señor? ¿Cómo me voy a espantar, hermano? Hay veces que luego sí llegaba tarde, a veces hay tiempos de mucho trabajo, hay veces que he llegado a las 12, 1 de la mañana. Y mi mamá, ay, ¿no te da miedo? Si no me daba miedo cuando andaba en la maldad yéndome a las tocadas, a las pistas a bailar, ¿por qué me va a dar miedo ahora que tengo la confianza y que tengo un Dios? Aunque sí me daba miedo cuando venía de las fiestas, hermano, nos andaba viendo, todos me querían robar, sentía pasos por atrás y decía, no había nadie. ¿Por qué? Huye el impío sin haber quien lo persiga. Pero ya cuando Dios vino a mi vida, dije, no, ahora ya no. Si viene alguien conmigo, viene atrás de mí, ese es mi Dios. Entonces, pensaban que era un Dios, así como en aquellos tiempos allá en Grecia, mi hermano. Allá en Atenas decían, esto es un Dios. No le pasó nada. Muchos van a pensar muchas cosas de ti, muchos disparates, porque no te pasa nada. Versículo 7. En aquella isla las propiedades eran de un hombre importante llamado Publio, quien nos recibió y amablemente nos hospedó durante ¿cuántos? 3 días. El hombre principal de la isla. La frase griega, hermano, acerca de esta frase indica que Publio era el gobernador romano de Malta, el que había sido puesto ahí. Versículo 8. Y resultó que el padre de Publio estaba enfermo. ¿Cuántas veces tú no vas a llegar a un lugar y ay, yo qué ando haciendo aquí? Y de repente hay chamba, hay trabajo en la obra de Dios. Un enfermo, un endemoniado, personas que quieren de la palabra de Dios, que están hambrientas de la palabra de Dios, personas que ya han estudiado la palabra de Dios, pero que son como el eunuco, mi hermano. ¿Cómo? Que leen, pero no entienden. Y si no hay nadie quien les explique, entonces ¿cómo van a llegar a Dios? Y tú eres el instrumento para hacer ese trabajo. Qué privilegio, mi hermano. Que todo lo que se mueva alrededor de ti y por ti, para que tú cumplas y que exaltes a tu Dios. Poderoso es el Señor. Dice, tenía fiebre y disentería y estaba en cama. Pero Pablo fue a verlo y luego de orar por él, se murió. Así dice. Puede pasar, mi hermano, que alguna vez vayamos con yo tengo la unción, la palabra dice, y ahí estás despegando los pies del piso, hermano, me ha pasado.
¿Y qué es lo que se está mostrando en el libro de los Hechos? Es que es espontáneo, sin planearlo. Pablo sabía que había chamba, más que estar, Señor, respáldame, que no sea, moraron la barra, despegar los pies del piso, hermano, no, porque le vamos a hacer mal a la alma que está en necesidad. Mejor tranquilo, Señor, pues que se haga tu voluntad. Haz tu voluntad. Si tú quieres que esta persona se levante, Señor, usa mis manos, úsame a mí para ser el instrumento. Mis manos es el medio por el que tú puedes obrar. Sea en el medio por el que tú puedes obrar. ¿Qué dice, hermano? Le impuso las manos. ¿Cómo? ¿Por orden de hijitos? ¿Se le pegaba la roña? No, le impuso las manos y lo sanó. ¿Qué estábamos estudiando el martes a los que vinieron a la oración, mis hermanos? Hermano Pedro, ¿qué estábamos estudiando al martes que tiene que ver con esto? ¿Cuáles son las reglas que tenemos ahora para evangelizar? Poderosos del Señor. Hermano Patricio, ¿se acuerda? Perdón. Las reglas que teníamos para ahora cuando. Las reglas de casa de oración para evangelizar, que eran tres pasos cuando vamos a evangelizar con alguien. Tiene que ver con esto. Una está ahí. ¿No? Que no pongamos acuerdo. Perdón. No, gloria a Dios, pero estás haciendo su esfuerzo. Pero ahí les van los tres que se acuerdan. Uno, ¿a quién vamos a predicar? A la familia de Cristo. ¿Cómo? Crucificado. Porque si decimos que a Cristo podemos presentarles a Cristo superestrella, casi milagros a diestra y a siniestra. Cristo y Cristo crucificado. Cristo crucificado y Cristo resucitado primero. Si la persona tiene una necesidad, antes de que la despidamos, ¿qué vamos a hacer? Orar por ella. Nunca se nos olvide, mis hermanos, orar por las personas. Les hablamos, les explicamos la palabra, vemos si tienen dudas y cuando terminemos, sin importar si tienen enfermedades o no, me dejas orar por ti. ¿Y qué vamos a hacer? Imponer las manos. Los que no deben de imponer manos son los que no tienen el Espíritu Santo. Pero nosotros que ya tenemos el Espíritu Santo, no tengas miedo, hermano. Impon las manos. No se te va a pasar. Ya vimos en la predicación acerca de la imposición de manos que muchos dicen, no, hermano, fíjese cómo anda, porque si no se le va a pasar. No, hermano, no es eso lo que la Biblia está diciendo. Lo han malinterpretado y lo han usado como han querido. No. Ese versículo que dice que no impongamos las manos con ligereza se refiere a cuando vamos a poner al ministerio a alguien. Porque ponemos a alguien que no es bueno para el ministerio o que aparentemente sí, pero Dios no, y lo ponemos nosotros y hace desbarajustes. ¿Quién es el responsable por esa persona? Tú, porque tú le pusiste las manos. Tú lo acreditaste. A eso se refiere cuando no impongamos manos. Pero muchos dicen, no, es que se me va, quién sabe dónde habrán sacado eso, hermano, de que se traspasan. A ver, tú impones manos y se te pasa la enfermedad. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no se pasa el poder para aquel lado? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? ¿Qué dice? Le impuso manos y ¿qué? ¿Se le pegó la enfermedad? Por lo contrario, si nosotros decimos, ay, no, es que se me va a pegar, es que se me va a pegar, no, hermano, tienes que tener en cuenta, es que no ando bien, no ando tan bien, hermano, no, es que no estás confiando. Si tú lo haces de esa manera es porque estás confiando en tu poder, en tus fuerzas. Pero no se te olvide que el que hace los milagros es Dios, entonces no tiene nada que ver eso. Impon las manos porque es Dios el que lo va a hacer. Ahora mi pregunta es, ay, es que se me pasan los chamucos, se me pega la enfermedad. Así dicen muchos y lo piensan. Entonces, fíjate hasta qué tan grave es esto. Si tú piensas eso, estás diciendo que tu Dios no puede, está limitado, que tu Dios, que Él de la enfermedad es más grande que tu Dios. Así de delicado es pensarlo, hermano. ¿Y qué dice qué? ¿Por qué no se pasa lo que tengo yo para Él? O sea, mi bendición, porque tú eres de bendición, ¿no? Donde quiera que estés eres de bendición, deberías ser bendición y tienes que confiar que tú puedes ser una bendición para donde vas y a donde quiera que vayas.
Y si tú estás ahí, pasa algo, es porque Dios te puso ahí para que lo glorifiques a Él. Tú eres su portavoz, tú eres el medio por el que Dios puede orar. Así pasó con Pablo. Primero la madre. Ahora sí, si no se lo comió el mar, entonces la serpiente lo va a matar. No, ahora se le va a pegar la roña, ya. Con esto sí se muere. Sorpresa. ¿Qué? Porque es mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Le puso las manos y lo sanó. Nunca se olviden de orar por las personas a las que le predicamos, aunque les digamos cualquier cosita. Es más, si no, de repente no hay como que se te bloquea la mente y dices, ¿qué hago? Eso no. Sencillo, ¿me dejas orar por ti? Y ora por él. Tú sabes qué es lo que su situación. Si tú lo ves que está borracho, ¿me dejas orar por ti? Sí. Señor, ayúdalo a salir de esa red del vicio. Así de sencillo. Nada de que yo te ato y te desato y vuelvo a atar. Ya te ataste la lengua por tanta atadera. Y ni ataste al demonio al espíritu de alcoholismo. No, hermano, no es un demonio. El problema está en su corazón. Por eso hay que saber cómo orar. Olvídate de atar demonios. No, hermano, los demonios ahí andan bien desatados. Yo los sigo viendo que andan haciendo de las suyas. Mejor te pido, Señor, que me ayudes. Pon en su corazón, Señor, el buscarte. Concédele un encuentro contigo. Ayúdalo, Señor. Así como me ayudaste a mí, ayúdalo a él. Qué mejor cuando ellos sienten las manos de nosotros, porque entonces tú no sabes qué es lo que Dios le puede hacer sentir. Y como nuestro Dios es más grande, no se me pasan a mí lo que traiga él, no, se le tendría que pasar lo que traigo yo a él. ¿Y qué es eso? Paz, tranquilidad, amor, compasión, tantas cosas, mi hermano. No contabas con mi astucia, ¿verdad? Enfermo de fiebre y de disentería. Fíjate que esto está tremendo, mi hermano. La fiebre gástrica era causada por un microbio que se hallaba en la leche de cabra, que era muy común en Malta. La disentería, que casi siempre venía como resultado de la mala higiene, no era tanto porque fueran cochinos, es porque las circunstancias de esos tiempos así lo ameritaban. No creas que tenían baños y lavamanos. No, hermano, al aire libre, como sea, y nada de que aquí está el agua limpia, aquí está el... No, hermano, vean otro tiempo. Estaban expuestos a muchas cosas que tal vez hoy no estamos, pero en ese tiempo era difícil. Eso era lo que tenía el papá de Publio. Entonces, era una enfermedad presente en todo el mundo antiguo, porque no estaban exentos de eso, hermano. Versículo 9. Cuando se supo lo que Pablo había hecho, que impuso las manos en el papá de Publio, cuando se supo lo que había hecho, otros de la isla con distintas enfermedades vinieron a él. ¡Ojo! ¿Cómo está diciendo? ¿Cuál es el orden, mi hermano, que está diciendo aquí? Otros de la isla con distintas enfermedades. ¿Qué? Aquí dice vinieron. Me gusta cómo dice esta versión. ¿Por qué? De allá para acá. ¿Por qué la iglesia de estos tiempos anda por las calles? Los invitamos al culto de niños. Vengan, niños. Hola, niños. Y hay que ir. Vamos a dar juguetes. Vamos a repartir. ¿Para eso es la iglesia, mi hermano? ¿No será mejor vengan? Los invitamos, sencillo. Iba a decir vengan, como dice la carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, hermano. Todos los pecadores que no van a heredar el reino de los cielos. No, pero aquí estamos así. ¿Pero te imaginas? ¿Tú crees que Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles, Felipe, Bernabé, Marcos, Mateo, todos los apóstoles, ¿tú crees que evangelizaban así? Vengan, niños, los invitamos. Hay que darles juguetes, hermano, para que vengan. Sí, vienen, saquen la casa y se van y nunca se vuelven a parar tal vez. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es la manera de estos tiempos, mi hermano. Oh, mira, vamos a hacer un evento, mi hermano, y así los traemos, les damos de comer, y luego les damos... son los métodos.
Pero ¿qué, hermano? Es de aquí para allá. No, hermano. El orden dice que es de allá para acá. Cristo no andaba. ¿Quieres que sale? ¿No quiere? ¿Alguien quiere un milagro? ¿Quiere? Y él lo podía hacer. Él sí podía planear los milagros, podía decir que, pero en estos días. ¿Por qué? ¿Has escuchado esto? Noche de milagros. ¿Quién dice que se va a hacer lo que ellos digan? Pasan milagros por la mera misericordia de Dios por las personas necesitadas, no por los pelangochos que andan ofreciendo los milagros del Señor. Y eso es cierto, hermano. ¿Yo puedo planear para este culto que haya milagros y sanidades? No, hermano, ¿quién soy yo? Si Cristo no lo hizo, ¿por qué los predicadores y las iglesias de hoy lo hacen de esa manera? Noche de milagros, noche profética. O sea que Dios está obligado a cumplir lo que dice mi boca. Peor, nada cercano a la escritura. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es lo que pasa en estos días, ¿no? ¿Pablo habrá planeado eso? Todo lo que hemos visto estaba planeado. No, hermano, nada, todo fue espontáneo. Las personas venían a buscar al maestro, no el maestro. El maestro vino a este mundo, ya con eso bastaba. Aquí estaba, ve a buscarlo tú. A ver, por ahí anda la mujer del flujo de sangre. ¿Dónde anda? No te escondes, ya salgan de mí. No, ¿qué? La mujer del flujo de sangre supo. ¿Y qué dijo? Por allá anda el maestro, voy a ir a buscarlo hasta allá. No, hoy tenemos que andarle rogando a las de la, ven a la iglesia, porque sí, anda, ven, sírveme. Qué tremendo, ¿verdad? Tenemos, las iglesias de hoy andan buscando a las personas, cuando las personas tendrían que ser las que nos busquen a nosotros para preguntarnos, ¿cuándo es el culto? ¿A qué horas es la oración? Lo que no le gusta a la iglesia cristiana de estos tiempos, orar. Lo que sea, cualquier cosita con eso ya. Tremendo. ¿Por qué se han cambiado las cosas, mi hermano? ¿Verdad? Qué tremendo. Vinieron a Él. ¿Alguien más le quiere un milagro? Y Dios es todopoderoso, cumple caprichos también. No. Pablo fue, hizo su trabajo. ¿Y qué? Muchas personas al ver el tesoro que tenemos, deberían de venir. Pero somos nosotros los que los andamos buscando. Andamos buscando enfermos para sanarlos, cuando no está en nuestras manos, no en las manos de Dios. Cuando deberían de ser los enfermos los que vendrían a una casa de oración. Mira, si allí está Dios, allí voy a obtener, ¿qué decía la mujer del flujo de sangre? Si allá está Cristo, allá voy a obtener mi sanidad. Y así dicen todos. Si quieres, puedes sanarme, Señor. Qué humildad, mi hermano. ¿Tú crees que el Señor se va a resistir a tan grande humildad? ¿Qué dijo? Si quiero, sé sano, sé libre. Santo es el Señor. Pero no, tenemos que andarle rogando, hermanito, venga al culto. Vamos a hacer la fiesta para el Señor. Hermanos, alaben a Dios. Tenemos que estar invitando a los hermanos a que alaben a Dios. Santo. Cuando muchos, hermanos, que están en el infierno darían solamente todo lo que tienen, darían todo por estar 5 minutos fuera del infierno para alabar a Dios. Y nosotros que tenemos a todas nuestras anchas, casi 30, 40 minutos, a veces hasta 1 hora de alabanza, estamos ya viendo el reloj que ya quiero que se acabe. Ya me aburrí, eso no me gusta. Qué tremendo, mi hermano. Por eso es que siempre debemos estar de la mano de Dios pidiéndole, perdóname, Señor, ayúdame, necesito de ti. Entonces dice, otros de la isla con distintas enfermedades vinieron a Él y también fueron sanados. Nuestro Dios es rico en misericordia, mi hermano. Más cuando Él, ¿por qué? ¿Qué dijo la gran comisión, mi hermano? ¿Te acuerdas? Y por todo el mundo y haced discípulos, háblenles, enséñenles de mi palabra. Y luego, ¿qué dice? A final de cuentas, que las señales los seguirán. ¿Qué es lo que está en Marcos 16-18? Serpientes, comida envenenada, expulsaremos demonios, tantas cosas. ¿A poco eso no ha seguido a casa de oración Fuente de Agua Viva?
deberíamos de dudar. No, al contrario, deberíamos estar cada vez más firmes y más convencidos. Ay, hermanos, pues es que yo quiero creer, pero es que nada más hay 3, 4. Acuérdate que no estamos por vista, andamos por fe. Poderoso es el Señor. Ahí nada más había uno, nada más era Pablo, los demás eran incrédulos. ¿Qué pasó entonces? Versículo 10. En agradecimiento nos trataron con mucha amabilidad y cuando zarpamos nos llenaron de todas las provisiones necesarias. Eso está tremendo, hermano. Cuando tú no has ido por ahí, hermano, un lugar, predicas la palabra y te dan lo que ellos tienen a manos llenas. Hermano, mire, yo tengo un árbol de aguacate, llévese, te dan los mejores, hermano. Porque están tan agradecidos de que Dios te haya enviado, de que Dios te haya llevado a la presencia frente a ellos. ¿Para que les prediques la palabra? ¿Para que ores por ellos y los sanes? ¿Para que les des ánimo? Yo no sé, hermano, tantas cosas que se traducen como bendición. ¿Y qué dicen? Tampoco tienen plata y tienen oro, pero lo que tienen te lo dan. La mitad de su torta, un pan, pero que para ellos es su todo, como la mujer, como la viuda, hermano, que nada más dejó su monedita, lo único que tenía, pero se lo dio todo al Señor. Muchos así, estoy seguro que te han bendecido y te han dado. Voy yo, hermano, y yo, ¿tiene hambre? No, hermano, no se preocupe. Y de repente te dan lo que ellos tienen, lo mejor. ¿Por qué? Porque hay muchos que ya saben, bendice a los siervos de Dios y Dios te va a bendecir. Por cuando tú lo bendeciste, ¿cómo quieren? ¿Cómo lo bendigo? No, pues que me dé la bendición grande, el galardón grande, la de profeta, lo voy a bendecir como a profeta. ¿Te acuerdas que hemos estudiado que en los tiempos de Eliseo le daban una ofrenda al profeta? No es que pagaran, sino que era como educación, era como costumbre. Muchos saben eso, hermano, mucho el Espíritu les dirá. Y tal vez te bendigan en una necesidad en la que tú tienes. Una oración contestada, tal vez, no lo sé. Está tremendo. Entonces dice, y cuando zarpamos nos llenaron de todas las provisiones necesarias. Pasaron días, hermano, no fue nada más así de pasadita, pasaron días. Versículo 11, después de haber estado 3 meses en la isla, nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había pasado el invierno allí y que tenía por insignia a los dioses Castor y Pólux. Pasados 3 meses, dice, 3 meses estuvieron allí, hermano. ¿Te acuerdas que estaban fuertes los vientos y que no se quitaban hasta el año que entra? Tuvieron que zarpar a raíz de no haber hecho caso al consejo que les dio Pablo, el siervo de Dios, porque Dios siempre nos va a decir qué es lo que viene y tenemos la profecía más segura. ¿Qué es? La palabra de Dios. La misma voz del que va y dirige a los vientos. Debido a que los viajes marítimos eran peligrosos durante ese periodo, pasaron 3 meses. La nave alejandrina, otra que formaba parte de la flota imperial de grano. ¿Te acuerdas que iban transportando grano egipcio? Castor y Pólux. ¿Por qué se mencionan esos nombres? Castor y Pólux, hermanos, son los hijos gemelos de Zeus, que según la mitología griega protegían a los marineros. Pero Pablo confiaba en la protección del Dios creador de los cielos y de la tierra. Versículo 12. Llegamos a Siracusa y ahí nos quedamos 3 días. Ay, hermano, ¿ya cuánto ha pasado desde que Pablo, por qué se le había ocurrido? ¿No crees que Pablo de repente dijo, ¿para qué pelea al César? Ya van meses de viaje y no más que no llegan a Roma. Una ciudad importante en la isla de Cilicia, Siracusa. Según la tradición, Pablo fíjate, está tan interesante de acuerdo a los historiadores, mi hermano. Según la tradición, Pablo estableció allí una iglesia durante su estadía de 3 días. ¿Qué crees que les predicó? ¿Cómo se ponen los cimientos? ¿En quién deben de estar cimentados los cimientos? Eso es lo que vamos a ir a hacer nosotros a Puebla, hermano, el domingo. Hablar de lo que Pablo habló. Porque si Pablo levantó una iglesia en 3 días, ¿por qué nosotros no podemos? ¿No? Versículo 13. Luego seguimos la costa y llegamos a Regio,
Un día después tuvimos viento del sur y al siguiente día llegamos a Puteoli, Regio. Regio es un muelle en el extremo sur de la parte continental de Italia. ¿Por qué te menciono los países, hermano? ¿Por qué te menciono las ciudades? Es para que te vayas imaginando que no fue cosa de que hoy agarré el paso y llegué al municipio de Chimalhuacán en 3 horas. No, hermano, pasaron días, ya habían meses. Eso también se tiene que tomar en cuenta, porque eso, hermano, es parte de lo que Pablo batalló, sufrió y de lo que tuvo que aguantar y de lo que vamos a aguantar nosotros. Vamos a tener que tolerar y soportar todo. ¿Por qué? Por causa del nombre del Señor. Amén. Ya estaban llegando a Italia, ya hay luces, ya hay señales. Allí esperaron un día. O sea que no es como aquí, hermano. Yo a veces cuando he ido, tomo un autobús y que no es directo, que te paras ahí en tal pueblito y te esperas media hora en lo que sale, y a veces me desespero. Yo, ya me quiero ir, ya me aburrí y esto, y no te imaginas desesperado un día hacer paradas, hermano. Entonces dice, allí esperaron un día la llegada de vientos favorables, esperar a ver si el clima cambia, a ver si los vientos ahora son favorables para seguir navegando. Puteoli, mi hermano, esa ciudad en la actualidad se conoce como Pozzuoli, con doble Z, Pozzuoli, ubicada en la bahía de Nápoles, ya es Italia, y cerca de Pompeya. Puteoli era el principal puerto de Roma y el más importante de Italia, así como el más usado por la flota que transportaba el grano egipcio. Como ya le habíamos mencionado, versículo 14, donde hallamos algunos hermanos, los cuales nos pidieron quedarnos con ellos 7 días. Tú con las prisas y todavía, estos hermanos que quieren que quieres hablar de la palabra de Dios. Luego fuimos, ¿a dónde? A Roma. Versículo 15. Cuando los hermanos supieron de nosotros, por eso es importante que tengamos en la mente quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿cuál es mi propósito? Pues es predicar la palabra de una manera en la que la persona que me está escuchando, hermano, pueda entender lo que le estamos hablando o contestar dudas, darles respuestas de las cosas que ellos se estén preguntando acerca de Dios. A lo mejor no es tanto tu parte, pero tal vez sí es como de que, no sé, evangelizar, la misión, orar a una persona, no lo sé. Ya dependiendo cada quien el ministerio que Dios nos dio. Pero en mi caso, te imaginas, ay, ya me quiero, ya va a ser rey de las alitas, ya no, y esos hermanos siguen de preguntones. No, ¿cómo va a ser un pastor así, hermano? ¿Cómo va a ser un ministro de Dios así? Cuando nosotros nos convencemos. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? ¿Fue Dios a buscarnos? Ven, hijo, sírveme. ¿Oíste la voz en el canal? Pedro, sírveme. No, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿qué fue lo que hicimos? No fuimos el Señor, toma mi vida, la pongo en tus manos. No cantamos el de haz de mí lo que tú quieras. ¿A poco no? Amén. Entonces, ¿por qué ahora le ponemos trabas al Señor con el tiempo para hablarle a las personas? Ese no entiende, ya le expliqué que no entiende. Paciencia, el arte de la paciencia. Lo que le cuesta tanto al cristiano de estos tiempos, esperar y ser paciente, tolerante. Cuando nosotros le entregamos la vida a Dios, mis hermanos, nuestra vida ya no es de nosotros, es de Él. Y si Él la quiere ahí hasta las horas de la noche predicando la palabra, ya no, Señor, ya no, creo que me equivoqué, ya no es tu vida, es mío. Tremendo, ¿verdad? Roma. Casi a manera de nota al margen, Lucas menciona la llegada de todos a la capital del imperio. La meta de Pablo había tenido mucho tiempo en mente. ¿Desde cuándo dijo Pablo que quería ir? Desde que apenas estaba empezando a predicar el evangelio. Fíjate hasta dónde, qué tanto sufrió y todo, ¿qué? Para predicar del Señor Jesucristo. A los buenos entendedores dirás,
lo que tuvo que pasar mi Señor para ir a la cruz y morir por mí. ¿Qué tienes que agradecerle? Pero si no conoces, si no sabes, por eso te aburres, por eso no quieres venir, por eso te cuesta trabajo venir, porque no tienes ese entendimiento, ese conocimiento. Pero con el conocimiento todavía falta que digas, no, sí es cierto, si el Señor batalló. A mí nada más con la pura desvelada, hermano, sin comer, sin cenar, sin tomar agua, golpeado, adolorido y desvelado. No, Señor, mi vida está aquí, Señor, haz lo que tú quieras con ella. No te voy a poner pero, no me voy a quejar, porque tú sufriste más. Versículo 15. Cuando los hermanos supieron de nosotros, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y recuperó el ánimo. ¿Tú crees que Pablo no se desanimó, hermano? Te aseguro que muchas veces, pero buscaba en donde iba a encontrar ánimo. Y Dios le iba ¿a qué? A añadir. ¿Por qué? Más primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas las añadiduras. Cuando tú escuchas esa palabra, o como te lo han predicado, lo predican muchos hermanos, es que es dinero, una bendición material. No, hermano, a veces las añadiduras es lo que Pablo le está pasando ahorita. ¿Qué necesitaba? Una añadidura. ¿Cuál era? Ánimo. No le dijo el Señor: Pablo, no desfallezcas, no temas, porque es necesario que vayas ¿a qué? A compadecer en Roma ante el César. Yo te protegeré. En el momento exacto Dios nos va a dar esa añadidura que necesitamos. ¿Necesitas 50 centavos para comprar tu pasaje? Te los vas a encontrar. ¿Necesitas? Dios te lo va a poner, porque Él lo prometió, que las añadiduras. Pero volvemos al orden. ¿Qué dice? Primeramente busca su reino. No quiere las añadiduras, pero no busca su reino. No busca su justicia, no vive. Nada más escuchas, pero no vives. Eres oidor, pero no eres hacedor. No, la palabra dice que seamos oidores, pero también hacedores. Gloria a Dios. Las añadiduras vendrán a tu vida. Versículo, fíjate, foro de Apio. El foro de Apio, mi hermano, era una población mercantil 68 kilómetros al sur de Roma. Fíjate todo lo que tuvo que viajar sobre la vía de Apio. Y 3 tabernas era un punto de descanso en la vía de Apio, unos 48 kilómetros al sur de Roma. Ya se estaban acercando. Versículo 16. Al llegar a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. ¿Qué privilegios goza? Bajo la vigilancia de un soldado. ¿Por qué crees que pasó esto, hermano? Porque soy hijo de Dios, nación santa, pueblo escogido, linaje. Y ya empezamos como los pavorreros a esponjarnos. No, hermano, ¿sabes por qué Dios hizo eso? ¿Por qué te imaginas? Porque Pablo dio un excelente testimonio delante de la autoridad. Se pudo haber escapado, no lo hizo, le daba consejos, no rezongaba, no nada. Dio un buen testimonio al centurión acerca de su comportamiento. Lo ayudó cuando todo ya se iba a desmoronar, y que le dijo: no teman, porque mi Dios dice que ni uno se va a perder. Los animaba a todos. Pero ¿qué pasa si yo doy mal testimonio? ¿Mi jefe me va a dar privilegios? Hoy, por ejemplo, tenemos que hacer méritos para descansar un domingo. Antes el domingo era el día de descanso en todos los trabajos, casi la mayoría, pero hoy es el que menos días te quieren dar. ¿Por qué crees? Porque el diablo, este mundo es del diablo, y el diablo sabe que el domingo es cuando los que creen se van a alabar a Dios. Pero otros, ¿qué? ¿El domingo para qué lo usan? Tiempo extra, me dan prima dominical, voy a trabajar. No, hoy es día de descansar, ir a pasear. Tantas cosas que nos ha metido el diablo en la mente, pero el cristiano dice: hoy es domingo, hoy es día del Señor. ¿Qué decía el salmo que estaba leyendo el hermano? Prefiero mejor estar un día aquí en tu casa que estar 1000 fuera de ella. ¿A poco no? Amén. Santo es el Señor, poderoso es el Señor. Quizá la intervención de Julio, que era el centurión, de que a Pablo se le permitiera vivir bajo un guardia en su propia residencia,
de alquiler, tuvo que ser esa mano. Estoy seguro de que tuvo que ver con su testimonio, para con la autoridad. Entonces, ¿dónde queda la mordida del cristiano? Ay, santo Dios. Y es porque a veces nos embarcan, mi hermano. Tenemos que ser bien astutos, pero si te embarcan, el Señor sabe, pero que nunca salga de ti. Bueno, pero todo lo contrario. A veces tendremos que batallar, hermanos. ¿No? Pero esperemos a que Dios nos ayude, a que Dios ponga esas añadiduras. Versículo 17. 3 días después, Pablo convocó a los judíos más importantes, y cuando todos estuvieron reunidos, les dijo: hermanos míos, yo no he cometido ningún mal contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Sin embargo, me aprendieron en Jerusalén y me entregaron al poder de los romanos. Los principales judíos, mi hermano, dice Reina Valera 60, los hombres más prominentes de las sinagogas en Roma. Las costumbres de nuestros padres. Ya sabemos que se refiere a lo que practicaba Israel. Para comenzar, Pablo negó que fuera culpable de cualquier infracción en contra del pueblo judío y de sus tradiciones, que es de lo que lo acusaban, y por eso fue a dar hasta Roma. Esta es la última, Pablo se está defendiendo, esta es la sexta y última defensa de Pablo registrada en el libro de los Hechos. Versículo 18. Estos examinaron mi caso y quisieron ponerme en libertad, pues no hallaron ninguna razón para condenarme a muerte. 19. Pero como los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, aun cuando no tengo nada en contra de mi pueblo. Y eso, apelar al César, fíjate lo que le costó: meses en el mar, con muchas dificultades, mi hermano, para poder llegar a Roma. Y no era libre, iba preso, iba detenido. 20. Por esta razón los he llamado, pues quería verlos y hablar con ustedes. Me encuentro encadenado por creer en la esperanza de Israel. Cualquiera que hoy hubiera escuchado estas palabras hubiera dicho: ¿por eso? ¿Pero cómo? 21. Ellos dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta en relación contigo, ni ha venido ninguno de los hermanos a denunciarte o a decir algo malo acerca de ti, ¿verdad? Lo de allá, y aquí, lo de aquí, y nosotros no sabemos nada. 22. Pero nos gustaría que nos dijeras, ahí está la clave por la que el Señor llevó a Pablo hasta Roma. ¿No le dijo que era para que predicara y hablara de él y testificara delante del César? Pero nos gustaría que nos dijeras lo que piensas, pues sabemos que por todas partes se habla en contra de esta secta. Dinos tú, a veces así va a ser, hermano. Tú andarás quebrándote la cabeza, cómo le cambio la plática, cómo y lo otro, cuando menos te des cuenta, pero dame tu opinión. Ahí está, hermano, predícale el evangelio. Tranquilo, comienza por lo que estás platicando y lleva el contexto, síguele, pero mételo al evangelio. Tampoco seas radical y cambies el panorama totalmente. Te están hablando de una cosa y tú, mira, te voy a hablar de Cristo. Dijo el hermano, ¿qué es lo que? Cristo crucificado. Te voy a hablar de Cristo crucificado. No, comienza como en Isaías. Perdón, como en el eunuco. ¿Te acuerdas que venía el eunuco leyendo cierto pasaje? Comienza por ese. ¿Y dónde? Toda la Biblia apunta a Cristo. Vas a terminar en el evangelio. Versículo 23. Pablo les señaló un día para reunirse y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Que había un lugar donde él se estaba quedando, que era vigilado por un soldado. No estaba en la cárcel ya. Y desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios. Por 45 minutos, una hora ya no quieren venir, mi hermano. ¿Desde a qué hora dice? Desde la mañana hasta la tarde les habló. ¿De qué? De sus aventuras que pasó en su naufragio. De cómo Dios lo llamó. Le voy a contar mi testimonio, hermano. Mire. No, hermano, ¿qué le contó? Del reino de Dios. Citando la ley, tanto la ley de Moisés como a los profetas, para convencernos acerca de Jesús. Poderoso es el Señor.
El método de Pablo era ese, hermano, evangelizar a los judíos en todo el libro de los Hechos. Consistía siempre en probar que Jesús era el Mesías basado desde el Antiguo Testamento. ¿Tú puedes hacer eso, hermano? ¿Podemos hacer eso? Claro. Pero como siempre lo más fácil que nos han dicho, predica tu testimonio, y les hablamos de lo que se nos ocurra. No es malo tu testimonio, pero ¿por qué no comienzas con un versículo bíblico para respaldar tu testimonio y ver que en verdad fue Jesús quien te ayudó? Por eso el testimonio suena a veces como de que ¿y a mí qué me consta que eso? Pero si lo respaldas con algunos versículos bíblicos, entonces el Espíritu te va a respaldar y entonces va a decir, sí, yo fui el que lo hice y también lo puedo hacer contigo. Qué diferente suena eso, ¿verdad? Dios también lo puede hacer contigo. Pero si no les hablas de la palabra, ¿cómo? Suena como hueco, como que es mi palabra mía. Pero si lo respaldas, estoy seguro que el Espíritu Santo va a respaldar tus palabras y le va a dar otro sentido. La unción en tu boca, en tus palabras. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Tu testimonio? ¿Tus vivencias? ¿Tus aventuras? No, la palabra de Dios. ¿Y acaso no es un testimonio de conversión? ¿Tiene que ver con la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Bueno, totalmente diferente, hermano. A mí me gusta, por ejemplo, mucho citar Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Yo me identifico mucho. Cuando yo voy a hablar de mi testimonio, siempre cito ese versículo, porque yo me identifico con eso. Y de ahí me agarro a predicar el testimonio, pero siempre te has dado cuenta que en las prédicas se van metiendo más versículos, porque ¿de qué más podemos hablar? En tu testimonio se van a ir metiendo más versículos. Sí, mira, porque una vez así y esto y lo otro, y se me apareció la serpiente, y yo dije, nanita, ya me mordió. Y así como Pablo, ya estás metiendo en la Biblia. Y eso hacía Pablo. Empezaba a predicar y siempre citaba el Antiguo Testamento. Mira, en Isaías dice esto, el profeta le dijo esto, y que vendría una virgen, y yo la conocí, y ahí empezó. Pero citando la Biblia, no tuvo que especificar en el capítulo 5 de esto, lo otro, y una Biblia por no, hermano. A veces habrá veces que se puede hacer así, pero habrá veces que no se va a poder hacer así. Todo lo tienes que traer aquí. Ni siquiera tienes que decir, no me acuerdo qué capítulo es, pero está en la Biblia. Pero asegurémonos que esté en la Biblia. A ver, dígame la cita y el capítulo. Mira, ahorita no me acuerdo, pero lo voy a buscar y te lo voy a traer. ¿No? Poderoso es el Señor. Entonces, ese era el método de Pablo, hermano. Y era, vaya que era efectivo. Yo puedo ver que era muy efectivo. Versículo 24. Algunos concordaban con lo que Pablo decía, pero otros no creían. A final de cuentas, Pablo cumplía con su tarea, hermano, en la predicación de cuando, del día domingo. ¿Te acuerdas que dijimos y mencionábamos que había cosas de que tú solamente predicabas el Evangelio? Eran dos tareas, dos trabajos. Uno del que predica y el otro de aceptarlo o rechazarlo. Así de sencillo. Ya no es como que está en ti, hermano, quien rechace o quien lo acepte. Él les corresponde a ellos. Tú cumple con tu parte. Amén. Versículo 25. Y como no se pusieron de acuerdo, al retirarse Pablo les dijo: bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías cuando dijo: ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán. Verán, pero no percibirán. Isaías 6, de 9 a 10. Ahí está escrito eso, hermano. Versículo 27. Porque su corazón se ha endurecido. Los que no creen tienen su corazón endurecido y hay que orar: Señor, ablanda su corazón. Señor, abre su corazón. Más de decirle a ellos, abre tu corazón para que Dios entre. No, hermano, Señor, ellos no pueden abrir el corazón. Si no viene de Dios, no van a poder hacerlo. Sino que ahí entra la oración. Por eso, Señor, abre su corazón. Si tú ves que es alguien gruñón, enojón, grosero, rudo, así, Señor, suaviza su corazón. Abre su corazón a ti, Señor. Abre su corazón para que tú puedas, Señor, habitar ese corazón. Amén. Los corazones duros son los trofeos del Señor. Los necios, así como yo, son los trofeos del Señor. Más que andar, dale, no. Paciencia, ora por ellos, y en su momento Dios hará. Así caí yo, hermano, en las redes del Señor. Entonces, versículo 27. Porque su corazón se ha endurecido,
y sus oídos son incapaces de oír. ¿Qué no Dios hizo los oídos para oír? Entonces, ¿por qué no oyen? Porque están sordos espiritualmente. ¿Qué necesitan? Que el Señor los sane. ¿Y qué? Que les dé la habilidad de oír. Han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Versículo 28. Por lo tanto, deben saber que a los no judíos se les envía esta salvación de Dios y ellos sí oirán. Dice Reina Valera 60, a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Y esto, todos, muchos puntos, hermano, que respaldan esto, están todos en el libro de los Hechos. Versículo 29, al oír esto los judíos se fueron luego de discutir largamente entre ellos. Según los manuscritos antiguos dice que este versículo no está, pero suena interesante. A oír esto los judíos se fueron luego de discutir largamente entre ellos. No les gusta escuchar la verdad. Los judíos les encanta hacerse sentir a ellos mismos que son únicos, que son exclusivos de Dios, y lamentablemente, ¿por qué? Por desobedientes perdieron esa exclusividad, porque ahora ya no son exclusivos de Dios. Ahora, por medio de Cristo, todos tenemos derecho a la salvación. Amén. Pero está en nosotros aceptarla o rechazarla. Versículo 30. Pablo permaneció 2 años enteros. Fíjate qué tanto, hermano. ¿Cuántos años han pasado desde que Pablo zarpó de allá donde andaba para venir a Roma? Ya pasaron muchos años, hermano. Y nosotros no aguantamos nada, una tribulación pequeñita de un día, de 2 días, de 3 días, de una semana. Fíjate lo que tuvo que aguantar Pablo. Bendito el Señor Jesucristo, bendito el Señor Dios de los ejércitos, bendito su Santo Espíritu que le dio ese ánimo a Pablo, que le dio ese ánimo, porque ahora no dejes atrás a Lucas. Lucas es el que está relatando todo esto. Lucas era el compañero, era su médico personal de Pablo, por eso siempre andaba con él. Y Lucas estuvo dispuesto a sufrir lo que iba a sufrir Pablo, con tal de ¿qué? De ahora de dejarnos ese bendito testimonio que ahora nos alienta a muchos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y allí recibía a todos los que iban a verlo. ¿Por qué no se murió Pablo sin trabajar? ¿Por qué? Pero nosotros no queremos dejar un día porque sentimos que mi trabajo me corren. Tremendo, ¿verdad? Yo a veces me he puesto a pensar en estos días. El Señor me ha hablado a mi corazón y me dice, digo, Señor, está lejos ir allá a Puebla, cada 8 días, es difícil. Yo veo a los hermanos, pero cuando pasen medio año, a ver si es cierto. Pero yo sí sé, Señor, lo que cuesta y lo que implica eso. Y entonces venía algo en mi corazón. Y si yo te digo que ahora te vas a dedicar las 24 horas al Evangelio, entonces vi una imagen donde yo estaba así con mi mano esperando mi propina, esperando veía mi trabajo y que le hacía así. Y me daba la vuelta a mí. Entonces le dije, Señor, yo te entregué mi vida. Y te dije que donde tú me quisieras llamar, yo a donde tú, ahí va a estar yo. En el momento en el que tú me digas, ya no vas a recibir esto, ni tu sueldo, ni aquello, Señor, ahí estaré. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Hermano, ¿tú crees que no, güey? ¿Tú crees? Yo le he dicho en el trabajo. No. Ese es mi segundo trabajo, porque mi primer trabajo es predicar el Evangelio. Y si yo tengo bendición, y si yo tengo provisión, soy proveído, no es por mi trabajo, hermano, es por mi Señor que me bendice. Amén. Gloria a Dios. Él pone los huéspedes, Él pone los clientes, Él pone en el corazón las propinas que me dan, Él pone en el corazón comprarme tours, Él lo hace todo, no soy yo. ¿Tú crees que voy a cumplir en el trabajo? Podré durar
30, 40, 50 años en el mismo trabajo y en el último día cuando yo me enferme lo único que van a hacer, mira, en el trasero te van a patear así. ¿Crees que podemos confiar en el trabajo, en los patrones? ¿Crees que el trabajo es el que te sostiene? No, es el Señor el que te sostiene. Pero los que saben cuál es el verdadero tesoro son los que siguen al Señor fiel, hermano. Amén. Había veces que el Señor me cerró, hermano, en el trabajo por meses. Una vez yo me acuerdo que no tenía trabajo, hermano. Era cuando yo estaba recién convertido. No tenía trabajo. ¿Qué hice? Me salí a caminar y de repente vendía mis discos. ¿Pues qué hacía? Vendía mis discos con mis alabanzas. De repente, por aquí ve fulano. Y ahí iba y le predicaba poquito de lo que yo estaba aprendiendo. Y así me iba, hermano, y Dios me bendecía. No era como yo quería, tengo pues, no. Me daba lo necesario. Pero yo había entendido que con eso me basta y me sobra. Porque no quisiera escuchar a Dios un día decirme, bástate mi gracia, estando yo en una cama, tendido sin poder moverme. Aún así es gracia. Yo no quisiera que Dios me dijera así. Y entonces, un día pedí dinero prestado a los Estados Unidos, le digo, préstame dinero, voy a buscar trabajo, y pues el pasaje y esto, la comida por allá. De esos días, hermano, que yo de repente como que no tengo mucho olfato, como que no distingo los olores, hermano, pero cuando tengo hambre, todos los distingo. Este huele, esto por ahí está. Una bolsa de cacahuata de 5 pesos, yo decía, un día se me va a hacer. Y me agarré por todo el Paseo de la Reforma, hermano, la zona telera, las aerolíneas, saqué como 100 currículums y empecé a repartir, ni uno me habló. ¿Qué entendí? Que es cuando Dios dice. ¿Y qué hice? A trabajar en obra de Dios. Hermano, no me morí, no trabajé, salí adelante. ¿Cómo? No lo sé. Amén. Lo único que sé es que mi Dios es todopoderoso. Sí, Señor, tú eres bueno. Pablo tenía 2 años. ¿Crees que trabajaba? Ahí ya no estaba trabajando, hermano. Él trabajaba cuando estaba libre y tenía su oficio. Pero ella no estaba trabajando. Entonces, ¿de dónde salía su sustento? ¿Tú crees que Pablo estaba trabajando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Y esto y lo otro. No. Pablo estaba preocupado en relatar lo que vamos a seguir estudiando, sus cartas. Él estaba preocupado por dejar documentado todo lo que el Señor le estaba enseñando, lo que le estaba revelando, que ahora es una bendición para nosotros. Yo no podría predicar sin los evangelios. ¿Qué les voy a predicar? Yo no podría predicar sin lo que mi apóstol dejó escrito. ¿Qué apóstol? ¿Qué castigo? Ni qué más payasos del evangelio. El apóstol de nosotros se llama Pablo. Y mira todo lo que nos dejó. Un tesoro rico espiritual. Poderoso es el Señor. 2 años enteros en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que iban a verlo. ¿Para qué? ¿Para lamentarse? ¿Para darles lástima y decirles, no, hermano, para predicarles el evangelio? Porque el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Tú no te preocupes, Dios sabe la manera en la que Él se va a basar. Muchos hermanos llegarán, hermano, le traigo este pollito. ¿Y tú qué haces? ¿Te lo comes en un ratito? No sé cómo me vaya a ir. Mejor me lo como en partes. Eso hace, ¿por qué? Porque ahora somos sabios. Yo veo a veces personas que de repente llega bendición, incrédulos y creyentes, y ¿qué hacen con, tengo esto, lo otro? Se lo gastan todo, no lo valoran. Tremendo eso, hermano. Tenemos nosotros inclusive que enseñar a la iglesia, a los hermanos, a nuestros hijos a valorar lo que con nosotros con tanto esfuerzo sacamos. ¿Por qué? Porque si no los enseñamos, nos van a meter en problemas. Está tremendo, mi hermano. Está tremendo eso. Entonces, 2 años y no se murió. ¿Qué pasaba? ¿De dónde venían las provisiones, hermano? De lo alto. De los siervos que Dios tenía allí en Roma y que mantenían a Pablo. Luego te voy a predicar un tema que se llama, pero yo voy a seguir.
Y con todo esto vamos a entender por qué. Pero como decía Pablo, pero yo voy a seguir. Me golpearon, pero ay, estoy mareado, pero yo voy a seguir. Tengo hambre, ay, estoy débil, pero voy a seguir. Así lo hizo Pablo, así lo hizo el maestro. Pablo iba siguiendo a su maestro. Pablo es el único que dice estas palabras: imítenme como yo imito a Jesucristo. Yo creo que es digno, y yo también voy siguiendo los pasos de Pablo, porque él iba siguiendo al maestro en sufrimiento y en todo. Poderoso del Señor. La mejor explicación de este final, hermano, es un poco abrupto de este libro, es que Lucas escribió hechos antes de que Pablo fuera dejado en libertad de su primer arresto en Roma. Entonces, eso ya lo veremos en otra parte, pero todo hay más. Versículo 31. Y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios. Ya ves que no los llevaba para tomarse una taza de café y ver las luchas, para ver el mundial, los Juegos Olímpicos. Yo estoy indignado con lo que está pasando últimamente en los deportes. De por sí no soy muy dado a ver la caja tonta, menos con lo que pasa ahí. Estoy muy indignado con lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque son ataques directamente hacia nosotros. Si atacan a mi Señor, se ven conmigo. ¿Por qué voy a prender la caja tonta para ver tonterías? ¿Cómo intentan avergonzar a mi Señor? Lo que está, por ejemplo, de que fulanos tienen una camisa de que dice Cristo te ama y ya quieren encarcelarlo, pero no encarcelan la corrupción que hay en el fútbol. No, se lo dejan así, y todos hasta pagan para ir a ver. Ay, es que se están preparando mucho. Pero se burlan de la Santa Cena, ¿verdad? ¿Y los cristianos qué? Viendo los Juegos Olímpicos. Qué tremendo. Debemos hacer conciencia, mis hermanos, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo, ayudado por sus fieles colaboradores, hermano. Que ahí estaba Lucas, que era el que estaba siempre con él y le ayudaba. Pablo evangelizó Roma. Con la ayuda, nosotros ayudándonos los unos a los otros, podremos cumplir con la misión que ahora Dios nos ha encomendado. Qué curioso, hermano. Qué curioso que esta misión que Dios nos ha encomendado en Puebla viene precisamente ahora, que es el final, y se presenta en terminando el libro de los Hechos. No es coincidencia, hermano, no es casualidad. Dios tiene todo planeado y yo confío plenamente en su plan, como lo decía Pablo. Amén. ¿Por qué no nos levantamos, hermano, y le damos un aplauso al Señor? Y nota esto, hermano. Hoy terminamos este estudio del libro de los Hechos. Tenemos una biblioteca ahí al alcance de cualquiera que nosotros veamos que tiene interés. Pero también nota, aquí en esta versión tiene punto, pero no dice amén, para que diga punto final. Aquí en Reina Valera, mi hermano, yo puedo ver que está de la misma manera, tiene un punto y no dice amén. Todas las cartas están selladas con amén. Inclusive el Apocalipsis está sellado con un amén. ¿Por qué el libro de los Hechos no está sellado con un amén? Porque nosotros seguimos siendo la iglesia del libro de los Hechos. Así como Lucas documentó todo esto que hemos estado estudiando, mi hermano, así nosotros seguiremos documentando. Así nosotros somos parte, el Espíritu Santo está documentando todo lo que estás viviendo, todo lo que estás sufriendo, todo lo que estás batallando, todo, hermano, lo que está pasando en tu vida, bueno y malo, cómo te caes, pero cómo Dios te levanta, cómo le prestas atención al Espíritu y te levantas. Todo eso está siendo documentado porque nosotros seguimos siendo la iglesia del libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, y nosotros somos parte de esos discípulos que ahora somos instruidos por lo que nos dejaron los apóstoles, por lo que nos dejó el Maestro. Ir por todo el mundo y hacer discípulos y prediquen el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Amén.
y le seguirán las señales, ¿verdad? Entonces nosotros somos de esa iglesia, hermano. Si Dios defendió a la iglesia, nosotros somos parte de ella. ¿Por qué tenemos que temer? Predicamos lo mismo que predicaron ellos. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos? ¿Por qué tenemos que cambiar el método? No, hermano. El método es ese: Cristo crucificado y resucitado. Es lo que predicaba Pablo, lo que predicaba. Es por lo que murió Pablo, es por lo que murió Pedro, es por lo que murieron todos los apóstoles. Yo levanto mi mano para decir: es por lo que yo estoy dispuesto a morir, si así Dios lo quisiera. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve, te damos gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, el privilegio, Señor, de terminar este libro. Terminar este libro que es interesantísimo, es de grandísima bendición. Te damos gracias, Señor Jesús.